Muy bien, buenos días. Buenos días. Estamos iniciando con el tema número 53. Hoy domingo 25 de marzo del 2018. Ahorita hizo una pregunta y nos vamos a canalizar en esa pregunta. Vamos a empezar con segunda de los Corintios 3:12. Segunda de los Corintios 3:12. ¿Sí la tiene? 3:12. No, primera de los Corintios 3:12, perdón. Primera de los Corintios 3:12. Dije segunda, pero como ya tenemos tanto que no la tocamos ese versículo. Primera de Corintios 3:12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Ok, ahí nos vamos a quedar. Porque parece, así en lo literal, parece que no se entiende. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, es bien importante entender esto. Hoy día, hablar en lo coloquial es igual que en tiempo antiguo. También se hablaba en lo coloquial. Únicamente el significado de las palabras cambiaba. El significado de las palabras en lo coloquial cambia. Voy a tomar una palabra como ejemplo, nada más. Vamos a tomar la palabra de mamá, madre. Algunos la aplican para hacerlo notar como rápido. Es muy rápido. Que dicen, van a madres, van muy rápido. O lo aplican para decir que está muy bonito. Está toda madres. O lo aplican para decir que está feo. No vale madres. O lo aplican para decir que es mucho. Es una madresota. O lo aplican para decir que es poquito. Es una madrecita. O lo aplican para decir no tiene importancia o no me importa. Me vale madres. Si se fijan, he estado aplicando la misma palabra en varias visualizaciones. Es un lenguaje figurado regional. Sería regionalismo. Lo que aquí aplica en otra región no aplica. Aquí estamos en Chihuahua, no, Casa Grande es Chihuahua. Y aquí así se entiende. Habrá otras partes donde se entienda diferente. Ahora la pregunta es, busque un diccionario a ver dónde va a encontrar eso. No hay. No hay un diccionario que le diga la palabra madre, así como se aplica aquí en Nuevo Casas Grandes, es verdadera, es correcta. Así que tener propiedad de palabra no es fácil, y menos hablando del globo total, de la tierra total, hablando del mundo. La palabra diversión se usa en 12 países diferentes. Así, diversión. Y casi en todos es un significado diferente. Lo que aquí es diversión, en otros lugares es prostitución, es vandalismo. Entonces, cambia totalmente la palabra. ¿Sí? Por eso, ahorita me llega ese versículo y vemos que dice, edificaré, fundamento alguno edificaré, oro. Oro en el antiguo tiempo simbolizaba, fíjense, la palabra es simbolizaba lo espiritual.
Plata simbolizaba la carnalidad, la plata. Piedras es testimonio, pero dice piedras preciosas, testimonio precioso, que es la palabra revelada. Lo vemos en la Biblia que le dice Satanás a Jesús, convierte estas piedras en pan. Pan es palabra. Convierte estos testimonios en palabra. Le dice, es que no solo de palabra vive el hombre, no solo de pan vive el hombre. Pero también vemos cuando dice que cuando Satanás fue arrojado del cielo, él que vivía entre piedras preciosas, entre testimonios preciosos, habla de la palabra de Dios. Sí, los testimonios preciosos es la palabra de Dios. Bueno, así habla de Satanás, ¿verdad? Madera. Todo lo que es madera simboliza la carne, ya lo dijimos. Hay una metáfora, una parábola ahí en Pedro, primera de Pedro creo es, donde dice que toda carne es como la hierba. Voy a buscarlo. Toda carne es como la hierba. Vamos a ver si... Es primera de Pedro 1:24. Sí. Dice, ¿por qué toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba? La hierba se seca y la flor se cae. Así es. Entendiéndolo conforme a Moisés, sería, toda carne es como una hierba común, y sus vanidades, su gloria, sus riquezas, sus bienes, es como la flor. Se muere el hombre y se termina todo también. Así se entiende conforme a Moisés. Pero ya sabiendo nosotros que el agua simboliza al pecado, aquí en lo terrenal, Cristo es agua viva, no es agua corriente. Son las dos distancias que hay. Por eso Dios separó las aguas de las aguas. A una la llamó temor, a la otra le llamó amor. O sea, una cielos, otra terrenal. Entonces dice, toda carne es como la hierba verde. Su vanagloria está ahí. Pero cuando la hierba se seca, o sea, se le saca el agua, se le saca la maldad, se le saca el pecado, la vanagloria, la flor, la vanagloria se pierde. Aquella persona que recibe la revelación saca de sí toda la maldad. Y para poder sacar de sí toda la maldad, necesita aplicarse en fe en la palabra de Dios. Dice la palabra que es necesario discernir las escrituras espiritualmente. Pero humanamente hablando, religiosamente hablando, para usted poder discernir las escrituras espiritualmente, primeramente va a tener que pensar. Y ese proceso ya es carnal, porque entra en lo sensorial. Entonces no puede estar discerniendo con su mente las escrituras espiritualmente. Entonces usted se pregunta, ¿entonces cómo? Sí. Vamos a decir claramente en qué versículo dice eso. ¿Se acuerda, primo? No. Dice en Primera de los Corintios 2:14.
percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Exacto. El hombre natural no percibe las cosas de Dios, no las puede percibir. ¿Por qué? Porque así lo hizo Dios. La palabra de Dios no es para la carne, la palabra de Dios es para el espíritu, para lo espiritual. Y se han de discernir espiritualmente. Y siguen sin entender, pero para allá vamos. Entonces vamos a canalizar este entendimiento. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a imagen y semejanza de él. Hizo al hombre a imagen y semejanza de él. No lo hizo carne, porque Dios no dice que es carne. Dios lo hizo espíritu y lo hizo alma. ¿Sí? Vamos a confirmarlo con Biblia. Vamos a Génesis 1:2. ¿Tampoco se le perdió el primero? Génesis 1:2. Sí. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios. Dios tiene espíritu. Dios es espíritu. El Espíritu de Dios se movía. Vamos a Proverbios 6:16. El Espíritu de Dios. Fue primero Génesis 1:2 y luego nos pasamos a Proverbios 6:16 buscando saber que Dios tiene alma. Seis cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Ok, Dios tiene alma. Vamos otra vez, ahora en el Nuevo Pacto, a Juan, al Evangelio de Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran. Hasta ahí. Dios es espíritu. Sí. Ahora en el Nuevo Pacto también nos dice, Dios es espíritu. Vámonos a Hebreos 10:38, que también es parte del Nuevo Pacto. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediera no agradará a mi alma. Dios dice que no le va a agradar a su alma. Dios tiene alma. Entonces estamos viendo conforme al antiguo pacto y conforme al nuevo pacto que Dios nos dice que tiene espíritu y que tiene alma. Pero aún nos falta un detalle. Dios tiene mente. Porque nos dice ahí en Jeremías, mis pensamientos son más elevados que sus pensamientos. O sea, nos está diciendo que su mente está por encima de nuestra mente. Él cuando nos da la mente, nuestro libre albedrío, Él nos da la libre decisión de que nosotros actuemos conforme a lo que nosotros creamos. Nosotros creemos en el alma. El alma cree. El espíritu tiene fe. Y la mente razona conforme a circunstancias. Son tres cosas muy diferentes. El ser se forma después de que se creó al hombre. Primero Dios creó al hombre, luego le hizo cuerpo y se forma el ser. Vamos allí a Génesis, primero
a Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ok. Dijo Dios, hagamos al hombre. Entonces sabemos que el hombre es espíritu y alma, con una mente. ¿Sí? Eso es el hombre, espíritu, alma y una mente. No va más allá. Lo que usted está viendo no es tan solo el hombre. Usted está viendo, por así decir, en su pareja, es un ser. A ver, pasemos a mismo Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fue el hombre, el espíritu y el alma con la mente, fue un ser viviente. ¿Sí? Fue un ser viviente. Eso nos lo dice en el Antiguo Pacto. Vamos ahora al nuevo pacto. Primero a los Tesalonicenses 5:23. Primera de los Tesalonicenses 5:23. Así es. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok, vamos a entender. Dice, y todo vuestro ser, todo el ser. ¿Qué comprende todo el ser? Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando hablamos del hombre, únicamente se refiere a espíritu y alma. ¿Sí? Dice varios ejemplos, voy a tomar uno. Iban por ahí dos caminando y se les presenta Jesús. Iban dos caminando, iban dos por el camino. ¿Quién es el camino? Jesús. La verdad. Iban dos por el camino. Iban dos. En las escrituras están dos. Ustedes, cada uno de ustedes son dos. Es espíritu y alma. Están en las escrituras. Van dos por el camino. Cuando inician en la religión, están dos por el camino, espíritu y alma. Y se les presenta Jesús. Pero ellos no le conocían. Pero si ustedes se van hasta 24:45, vamos allá a Lucas 24:45. Fíjense en un detalle. El último capítulo de Lucas es el 24. Estamos al final del Evangelio de Lucas. Sí, al final. 24:45. ¿Qué dice? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Se fijan? Entonces Dios les abrió el entendimiento al espíritu y al alma para que comprendiesen las escrituras. ¿Se fijan? Eso se llama revelación. Ustedes ahorita están recibiendo. Al final del camino está la revelación. Primero es toda la religiosidad conforme a Moisés y luego conforme a Elías, que es Juan Bautista. Y finalmente, ustedes esperando en fe, les va a llegar la revelación. ¿Sí? Pero ustedes esperando en fe reciben revelación. Es que en Hebreos nos lo explica así. Hebreos 8:6. A ver, viene, Hebreos 8:6. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas,
porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Así es. El primer pacto es conforme a lo que se recibe en la carne, que es el primer pacto dado por Moisés. Y lo dice ahí bien claro, 2 de los Corintios 3:3, 2 de Juan 1:12. Vamos a regresar a 2 de Juan 1:12. Segunda de Juan. Sí, 2 de Juan 1:12. Dice él que nos va a hablar no por tinta y papel, o sea, no por palabra escrita, nos va a hablar por revelación, que es al Espíritu. Segunda de Juan 1:12. 1:12. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Así es. Pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Bien, la religión dice, Pablo está hablando su historia. Pero ahora la cuestión es, ¿usted quiere ver en la Biblia la historia de un hombre o quiere ver en la Biblia la palabra de Dios? Usted decide. Religiosos dicen, es que Pablo hablaba. No, Pablo claro nos dice, y fui transportado a los cielos, al tercer cielo, habla él. El primer cielo, el primer nacimiento, el segundo cielo, el segundo nacimiento, y el tercer cielo, la revelación. Y ustedes van a decir, ¿y de dónde tanto nacimiento? Lo dice ahí en las escrituras, le dice a Nicodemo. En verdad te digo que si no nacieres por agua y si no nacieres por sangre, no conocerás el reino de Dios. Nacer por agua es empezar a vivir en el espíritu. Nacer por sangre es empezar a vivir en el alma, en el psiquis, alma del psiquis. Y luego ya esperar a recibir la revelación, saberse que ya es algo. Por eso dice, y seremos transformados de gloria en gloria, en esta misma imagen, en este mismo cuerpo. Vamos a ser transformados de la palabra escrita a la palabra revelada, que no es lo mismo. Una sale de la otra, pero no es lo mismo. Después vamos a hablar de Apocalipsis 13, todo el capítulo, y allí lo explica claramente, cómo de una palabra sale la otra palabra. La una escrita, la otra revelada. Pero eso va a ser después. Bueno, aquí es necesario entender que para poder discernir las escrituras espiritualmente, necesitamos actuar en fe. El espíritu produce fe, el alma actúa en fe. Actuar en fe. ¿Qué dice? Vámonos allá a Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dos veces oír. ¿Se fijan? En antiguos tiempos tenía dos connotaciones. Oír significaba escuchar y oír significaba obedecer. Eso es fe. ¿Sí? Del Evangelio se nos arroja la verdad, pero para poder entender la verdad necesitamos aplicarnos. Entonces vámonos, ahí mismo Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Ok, ahí está. Porque en el Evangelio, así como está escrito, la justicia de Dios se va a revelar. No dice que está revelada. Se va a revelar por fe. Y volvemos a lo mismo. ¿Y cómo vamos a discernir las escrituras? Si es espiritualmente. Entonces vamos a entrar en el tema. ¿Sí? Todo esto fue un redondear para llegar al principio. Vamos.
para poder alcanzar. Vamos a poner los dos polos que existen, el agua. Primero tenemos a Dios. Y Dios es igual a amor. ¿Estamos de acuerdo? Dios es amor. Es lo primero. Pero acabamos de leer que Dios es espíritu. Entonces, en las escrituras vamos a encontrar el espíritu de Dios que empieza con E mayúscula. Sí, hasta allí. Para entender el fruto del espíritu, vámonos a Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Ahora, sin salirnos de ese entendimiento, brinquémonos a 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ok. Tenemos la fe, el amor, la fe y la esperanza. Aquí vamos a ver lo siguiente. El espíritu produce fe, paz que da la esperanza y amor. Son frutos espirituales. Pero ahí también nos vamos a dar cuenta que existe el temor. Sí, que es el fruto de la carne. Ahí también en Gálatas, hágame el favor de buscarlos, primo. Donde los deseos carnales, la concupiscencia, nosotros los hemos categorizado en los 7 demonios. Sí, ¿me ayudan? ¿Cuáles serían? Del temor nacen los 7 demonios que conocemos como la ira, la envidia, la avaricia, la lujuria, la soberbia, hijo de esa soberbia. La soberbia, la gula, el comer mucho, el hablar mucho y la pereza. Sí. Aquí tenemos que para un lado está el amor y para otro lado está el temor. Bien, ahora vamos a entender que la fe está en nuestro espíritu. Nosotros nos vamos a ubicar aquí en medio, entre los dos, el ser. Sí, el ser. ¿Qué es primero? El espíritu. Y luego es el alma. Y luego es la mente. Bueno, aquí tenemos que el espíritu produce fe. El alma cree. Y la mente piensa, analiza conforme a las circunstancias, conforme al mundo.
La mente piensa. Aquí está la voluntad. Vamos a verlo de esta manera. Vamos a verlo en este punto. La gente que busca la palabra de Dios, la gente que busca el entendimiento, lo va a hacer por voluntad. La gente que se encuentra en el mundo también lo va a hacer por voluntad. Así que vamos a ver que el alma se encuentra ubicada hacia la mente. ¿Por qué? Porque todavía no tiene un entendimiento claro de qué es lo que quiere. Aquí en la voluntad están las obras. Aquí están las obras. Los hechos. Por su mente actúan las obras. Mire, lo vamos a poner conforme al mundo. Hay personas que tienen a su mujer y aparte de su mujer tienen otras mujeres. Ellos conforme a su mente piensan que están mal, pero conforme a su voluntad dicen que están bien y lo siguen haciendo. Sus obras siguen siendo corruptas. ¿Sí? Los políticos. Los políticos saben cuando roban que están mal, pero conforme a su voluntad lo hacen. Y digo políticos generalizando muy fuerte. Habrá alguno por ahí que no lo hace, pero no lo conozco. Por eso yo hablo de todos los que sí conozco. Porque hablar de los que no conozco no sería correcto, ¿eh? Entonces, yo hablo de los que sí conozco. ¿Sí? Ahora vamos al modo de discernir espiritualmente. ¿Y cómo se discierne espiritualmente? Obedeciendo a las escrituras. Si ya sabemos que el espíritu tiene fe, el espíritu nace fe, ¿sí? Y el alma cree. Vámonos allí para entenderlo mejor, ahí en Santiago 2:18. Santiago 2:18. ¿Qué, primo? ¿Le quitaron a Santiago de su Biblia? Ya me la quitaron. Y está raro porque yo me acuerdo que aquí la traía. 2:18. 2:18, sí. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ok, brínquese al 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Ok. Para entender este versículo, usted tiene que entender que la Biblia es yo con Dios. No es yo con los demás. Porque si usted ve al mundo, va a ser una retórica y va a ser una pelea. ¿Sí? Va a ser un pleito. Entonces cuando usted ve al mundo, yo con Dios, cuando ve la Biblia, yo con Dios, no entra el mundo, no entra el vecino, no entra la pareja. Es yo, ni mis hijos entran ahí, es nada más yo. El justo por su fe va a ser salvo. Entonces nada más yo, ¿sí? Yo y Dios. Y si soy yo y Dios, y ya hablamos que cuando eran dos, estábamos hablando del alma y del espíritu, ahora entendamos que el alma le dice al espíritu. Volvamos al 18, ¿qué le dice el alma al espíritu? Pero alguno dirá, tú tienes fe
y yo tengo obras. Ah, sí, hasta ahí vamos a ver. El alma le dice al espíritu, tú tienes fe. El alma es la que cree, le dice, tú tienes fe. Pero yo hago las obras, yo decido las obras. El libre albedrío, la mente se me dio a mí. Dios puso en mí la libertad de escoger. Yo voluntad hago las obras. Pero ¿qué más le dice? Muéstrame tu fe sin tus obras. Hasta ahí, le dice el alma. No es retórica, le está pidiendo conocimiento, como cuando nosotros le pedimos a Dios, muéstranos el conocimiento, Señor. Así le dice el alma al espíritu, muéstrame tu fe sin obras. ¿Para qué? Para que yo conociendo de la fe y yo conociendo del amor, puedan mis obras estar hechas en amor por fe. ¿Sí? No se está peleando el alma, aquí todo es en amor, es en paz, es en armonía. Por eso se deben discernir espiritualmente. Espiritualmente, ¿ustedes ven odio aquí en el espíritu? No, ¿verdad? No aparece odio, no aparece maldad, no aparece ningún tipo de temor. Las escrituras se deben discernir en amor. No se deben discernir en temor. Por eso lo dice bien claro Dios. Tened fe solamente, no teman. Pero no nos dice que tengamos fe. La fe ya la tenemos, porque el Espíritu produce fe. Nos dice que la dirijamos hacia dónde. Yo por fe, que ya tengo fe, la puedo dirigir hacia el temor. Yo puedo decir, vamos, a usted que es agricultor, híjole, parece que va a llover. No, mañana nos llueve. ¿Qué está hablando? Está hablando temor. Y su fe la está guiando hacia el temor. ¿Qué dice Job 3:21? Vamos a Job 3:21. Oh, sí. Ajá. También ya lo perdí. Ya se le perdió. Vamos a tener que buscar una Biblia digital para entrar rápido. Job 3:21. Yes. Vamos a tener que pedir ofrendas para que esto crezca. Sí. Que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros. ¿Y luego? Que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. Ajá, ¿y luego? Porque se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado. Pues antes que mi pan viene, antes que mi pan viene, mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Amén. Hasta ahí nos detenemos. Dice Job, porque todo eso malo que él pronunció antes, dice, el temor que tanto me espantaba, llegó. ¿Por qué? Porque la fuerza de la fe se ubicó en temor. Y lo que el alma habla, el espíritu lo manifiesta. Su espíritu manifiesta lo que su alma está hablando. Vamos a Marcos 11, 23 y 24. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ok, creyere. El alma cree. Ajá. Y lo que el alma habla, dice Pablo, porque creí hablé. Lo que el alma habla, el espíritu tiene la obligación. Fíjese, el espíritu tiene la obligación de servir. ¿Por qué? Porque dicho está, y por Dios, dice, el mayor deberá servir al menor. Es una ley de Dios, el mayor servirá al menor.
en cuál lo vemos, primo? Marcos. ¿Cuál? El mayor servirá. Romanos 9:12. Romanos 9:12 es ley de Dios. El mayor servirá al menor. Entonces, lo que el alma cree, el espíritu que es mayor deberá servir. ¿Sí? Romanos. Ajá. Así dice, ¿verdad? El mayor servirá al Romanos menor. 9:12. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Establecido está por palabra de Dios. El mayor servirá al menor. Entonces, lo que el alma cree, el espíritu lo hace. Volvamos otra vez a Marcos, donde estábamos, 11:23, pasando al 24. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibirás, Cree, el alma lo cree. creed que lo recibirás y os vendrá. Y vendrá. ¿Por qué? Porque el mayor sirve al menor. Ahora hay un punto muy importante, regrésese al 22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Claro que no lo pueden entender porque está ahorita así como cerrado. Pero ¿qué le está diciendo Dios? ¿Qué les está diciendo? No les dice que tengan fe porque ya la tienen. Les está diciendo que la dirijan. ¿Dios qué es? Amor. Amor. Les está diciendo, dirijan su fe en amor. No caigan en el temor. Dice ahí la palabra, dice, en su boca tienen el poder de la vida o de la muerte, del amor, que es Dios, o del temor, que es el mundo. Escoge tú. Yo te aconsejo que te mantengas en luz. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que el switch es la fe. Y usted por voluntad, usted entra, prende la luz y ve. O apaga la luz y no ve. Usted decide. Ver o no ver. Ver o no ver. Su fe es el switch ese. Y usted va a decidir hacia dónde lo va a colocar. Hay gente que dice, es que ese no tiene fe. Todos tienen fe. Desde el punto en que están vivos, desde el punto en que tienen espíritu, tienen fe, porque el espíritu produce fe. Ahora, ¿qué sucede aquí en esto? El espíritu habla al alma conforme a fe. Pero la mente, el temor entra por la mente. Y la mente también habla al alma. Conforme a circunstancias. Hay gente que no sabe de religión. Y más sin embargo dicen, voy a hacer esto, aquello y lo otro y me va a ir muy bien. Es su fe la que está trabajando. Vamos a entrar a religión. Hay gente que dice, este cuadrito a mí me trae mucha suerte. La suerte no existe. Es la fe de esa persona que está actuando en aquello que cree que va a llegar. Y no es el cuadrito el que está actuando, es la fe de la persona que cree. Y nacen muchos santitos. ¿Sí? Y sigue actuando igual. Como si yo agarrara este lápiz, ¿verdad? Y yo creo en él. Lo que yo crea, lo que mi alma cree, mi espíritu me lo va a dar. O si agarro una cuchara. Pero la gente no sabe cómo es que llegan las cosas. Y las cosas llegan por la misma persona. Por eso dice la palabra,
ninguna arma forjada en mi contra prospera contra mí. Isaías 54:17. ¿Por qué? Porque la palabra de aquella persona que habló en maldad va a prosperar en contra de esa misma persona. Entonces cualquier dibujo que tenga usted teniendo fe se le va a conceder. Si lo cree. Si lo cree. Si lo cree. Hay gente que cree en la Virgencita de Guadalupe, hay gente que cree en otra Virgencita, pero no se dan cuenta que es su misma fe la que está prosperando para que las cosas se le den. Es su propia fe. Y gente dice, yo tengo fe en Dios. Pues sí, pero no han entendido que Dios es amor y que hay que tener fe en amor, que es la fuerza que mueve todo. ¿Sí, sí está quedando claro? A veces Dios nos hace que tengamos pruebas. Vamos a Santiago 1:2. Pero la prueba es el entender, el buscar el entendimiento, no otro tipo de prueba. Ya lo encontró una vez, primo, Santiago. 1:2. 1:2, sí. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pruebas. ¿Qué significa prueba en arameo? Lo tenemos en 2 presentaciones. Ya lo hemos estudiado. Dokimazo y peirazo. Prueba es dokimazo o peirazo. Pero peirazo lo tenemos hacia temor y dokimazo lo tenemos hacia amor, hacia Dios. Entonces, sientan sumo gozo cuando se encuentren con una prueba y aplíquenla en amor. Bueno, pero ¿qué es amor? Y vamos a empezar a discernir qué es amor. ¿Qué es amor? Dios nos amó primero. Vámonos ahí a Génesis 1:31. Hay muchos versículos, nada más vamos a tocar lo básico para poder entender, porque el tiempo pues no es tanto. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Ok, vamos a entenderlo así. Y vio Dios todo lo que había hecho. Entendiendo esto, Dios hizo todo. Todo lo que había hecho, y dijo Dios, todo es bueno. Dios vio todo bueno. Aquí el problema es la mente del hombre. Que el hombre dice, esto sirve, esto no sirve, esto sirve, esto no sirve. Y el hombre dice, esto es bueno y esto no es bueno. ¿Sí? ¿Cuál es el amor? ¿Cuál es el amor? ¿Qué es amor? Bienaventurado aquel que no encuentre tropiezo en mí, dice la palabra. Amor es no ver tropiezo en aquello que se ama. Dios nos vio perfectos, no vio tropiezo en nosotros, dice Lucas, porque Dios es Dios de vivos y para Dios todos vivimos, todos estamos vivos. ¿Sí? Amor es no ver tropiezos. Gente dice, ay, yo quiero mucho a mi niño, yo amo a mi niño, pobrecito mi niño, ya está viendo tropiezos, eso no es amor. El pobrecito no es amor. Amor es no ver ningún tipo de pecado, ningún tipo de temor, ningún tipo de tropiezo. ¿Sí me explico? Ni tener ira, ni envidia, ni avaricia, ni lujuria, ni soberbia, Ningún tipo de temor, ningún tipo de temor hacia el prójimo. Eso es amor, ningún tipo de temor. Quitar todo tipo de tropiezo. Pero dice el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como también te amarás a ti mismo. ¿Sí? Entonces quita usted todo tipo de tropiezo, tanto en el prójimo como en sí mismo. ¿Sí? Quitar todo tipo de tropiezo.
Bien, ya estamos entendiendo qué es amor. Sí, es no ver ningún tipo de temor, ningún tipo de tropiezo. Amor no es decir, vénganse, les voy a dar de comer a todos. Eso no es amor. Ciertamente la palabra dice, dale pan al que come. ¿Qué quiere decir pan? Palabra. Dale la palabra al que la habla. Dale de comer al que tiene hambre. Bueno, aquí amor es no ver. Usted ve al pordiosero y usted si lo ve como pordiosero, no le está teniendo amor. Porque lo está viendo en circunstancias. Sí. Vamos a hablar de fe. Para ahora unir los dos puntos. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? La certeza de lo que no se ve. Vamos a Hebreos 11. Hebreos. Esta está mal distribuida. 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjese. Es pues la fe, y allí debe haber coma. Es pues, La fe, y allí debe haber coma. y no hay coma, No hay coma. no. Está en pues la coma. Ajá. Es pues la fe, y luego dice, la certeza de lo que se espera, coma. La convicción, o sea, estar convencido, punto y coma, de lo que no se ve. Se fija que ahí está mal escrito. Es la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Estar convencido de aquello que todavía no se ve. Y luego nos dice el 6, ¿qué se hace? 6. Ajá. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, Ajá. porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De los que le buscan. Ok. Usted agrada a Dios porque tiene fe. Ya agradó a Dios. ¿En cuál nivel de la fe está? Pues ya lo hemos visto también. Pero ¿en cuál nivel del agrado de Dios está también? Cuando usted está en religión o está en el mundo, usted está en la buena voluntad de Dios. Cuando usted pasa a la agradable voluntad de Dios es cuando usted le busca. Y cuando usted está en la palabra ya buscando, nada más espera revelación. Hay gente que cuando yo estoy hablando no les llega revelación. No les llega. Y la gente dice, bueno, ¿y cuál es lo nuevo? Aquí la cuestión es que usted tiene que creer que la palabra ya llegó a usted. Y ese es el objetivo de los discos. Para que si no le llegó a la primera, después le llega por el oír y el oír. Primero en lo sensorial, que es repetitivo, y después en el entendimiento, que es el espíritu. Por eso es la intención. Bueno. Aquí tenemos entonces ya el concepto. Fe es tener la certeza de que Dios